La salvación y la redención, la misma cosa. Así que los judíos comenzaron a enojarse y comenzaron a levantar ciertas cosas. No les vamos a leer todo para no ocupar tanto tiempo. Ustedes pueden leer en su casa, no ahora, el capítulo 13. Pero dice el verso 42 en adelante: cuando salieron ellos de la sinagoga, porque cada sábado se reunían y ahí el apóstol aprovechó para predicar, dice, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablase de estas cosas. Para ellos era algo nuevo. Hechos capítulo 13, el versículo 42. Entonces ellos querían escuchar, tenían hambre, tenían sed, querían saber más. Y el apóstol comenzó, dice el verso 43, y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que permaneciesen o perseverasen en la gracia de Dios. El día siguiente de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Lo que supuestamente eran el pueblo de Dios, la nación de Dios, escuchan y en vez de alegrarse, se enojan y comienzan a contradecir. Bueno, para ustedes, si entender mejor todo eso, pueden leer otra vez, como les digo, todo el capítulo. Pero el apóstol igual sigue insistiendo, sigue hablando, y dice el verso 46, entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. No tienen excusa, Jesús vino, nació ahí, Jesús caminó con ellos, Jesús era un judío. Así que ellos tuvieron el privilegio de escuchar, de recibir. Pero dice, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis digno de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Y continúa un poco más. Pero quiero detenerme nomás y compartir un poco con ustedes específicamente este verso 48. Dice, los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Amén. Es una palabra y un verso tal vez de mucho conflicto, por así decirlo, en muchas iglesias y en muchas congregaciones. Se interpreta de diferente manera. Ya nosotros hemos compartido una vez lo que es la predestinación. ¿Se acuerdan? Lo que estuvieron tal vez. Si no se acuerdan, ¿no? Pero la predestinación es un punto bastante conflictivo dentro de las iglesias. Porque unos creen, Jesús ya no eligió, Dios ya te eligió. Así que si te eligió para ser salvo, listo, man, vas a ser salvo como sea. Dios no te eligió para ser salvo, así que ni aunque vos te quieras salvar, no hay caso. No es así, porque Dios sería injusto. Ahora, que Dios ya sabe, que Dios ya conoce quién será salvo y quién no, Dios es Dios, ¿entienden? Pero dice la palabra en Efesios de que Dios nos predestinó en Cristo. Entonces lo que Dios dijo es, todo el que cree ya está predestinado para la salvación, el que rechaza, no. Y así de sencillo. No vamos a empezar a crear problemas. Aunque en este verso, tal vez por lo que dice, vamos a interpretar de esa manera, ¿no es cierto? Se salvaron los que ya estaban separados para salvación, los demás ya estaban separados para condenación. Pero vamos a tratar de que el Espíritu Santo nos dé entendimiento y entendamos bien la palabra del Señor, ¿entienden? ¿Por qué? Porque dice, ¿no?, que creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Entonces, la palabra fue anunciada, el evangelio fue predicado. Muchos escucharon y muchos rechazaron. Lo mismo, el mismo mensaje, la misma palabra. Otros escucharon, lo creyeron, lo abrazaron, lo recibieron y por ende
alcanzaron la salvación. O sea que Dios dijo, acá está el mensaje, el que acepta es salvo, el que rechaza es condenado. Entonces, nos hace recordar también de una palabra que Jesús dijo en el Evangelio de Mateo, y simplemente vamos a leernos para poder entender un poquito mejor. Mateo capítulo 20, Mateo 20, que también es una palabra que mucha gente dice y vamos a decir, cree de esta manera. Mateo capítulo 20. Simplemente vamos a leer el verso 16, cuando el Señor pone acerca de lo que es los obreros de la viña, de lo de la primera hora, segunda, tercera, hasta la última hora, ¿no? Donde ellos se habían enojado porque el patrón había pagado a todos por igual. El que empezó a las 6 de la mañana cobró en la misma plata que el que comenzó a las 5 de la tarde, por así decirlo. Y entonces nuestra naturaleza humana es lógico. Si gana, vean, si sean baja pobre, ¿no es cierto? Esa es nuestra naturaleza, pero Dios es Dios. Y nosotros somos llamados los obreros de la última hora, así que espero que tenemos la misma recompensa que los que ya trabajaron mucho más, ¿entienden? Y a veces vos vas a trabajar menos porque otro ya trabajó por vos. No es que nos vamos a gloriar en trabajo ajeno, pero yo creo que el Señor es justo y es fiel, y entonces Él hace como Él quiere. Él es soberano. Esa es una de las cosas que a nosotros nos va a costar entender. Él es soberano y Él puede hacer lo que quiere. Ahora, Él siempre va a hacer lo justo. Él no es injusto. Ahora, dice el verso 16, Mateo 20 dice, así los primeros serán postreros. ¿Es justo eso? Según nosotros no. Ahora, Israel, que fueron los primeros, van a ser los últimos. Nosotros, que éramos los últimos, alcanzamos primero. ¿Es justo? Ahí nosotros decimos, sí, claro, está bien. Pero no es que Dios está diciendo que esa es una regla, que siempre los primeros van a ser últimos, los últimos van a ser primeros. No es una regla, no es que Dios siempre va a ser así, sino poniendo el ejemplo nada más. Así como Israel tuvo el privilegio de escuchar el mensaje y ser el pueblo escogido, pero rechazaron, entonces ahora lo que estábamos descartados, los últimos, llegamos a ser primero y alcanzamos la salvación. Qué bendición, ¿verdad? Debemos estar felices, debemos estar contentos. Así que dice, los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Y a eso le agrega una frase que tantas veces hemos hablado y hemos escuchado, que dice, porque muchos son llamados, después pocos los escogidos. ¿Alguna vez llevaste tu currículum en algún lugar? Muchas veces, ¿no? Y lleva 10 pechetes la currículum para que te bailan en Bahía. ¿Qué esperamos? ¿Por qué? Porque van a elegir, van a mirar, van a comparar, y si te llegan a llamar, gloria a Dios, ¿verdad? Qué bendición, ¿no? Así que muchos son los llamados, más pocos los escogidos. Ahora, no es que, vamos a decir, para nosotros todos merecemos. Según nuestro cálculo, según nosotros, probablemente nuestro currículo es el mejor de todo delante de Dios, ¿no? Dios me tiene que elegir a mí. Porque todos son llamados. Creo que una vez hemos tenido un congreso acerca de lo que es el llamado, ¿no? Llamado para la salvación, llamado para reinar, somos llamados para muchas cosas. Pero, ¿por qué después dice Jesús, pero pocos son los escogidos? Entonces muchos toman esta palabra como que si vos sos escogido por Dios, como te dije, aunque vos digas yo me quiero ir al infierno, no te vas a ir porque Dios ya te escogió. Creo que es algo un poco injusto, ¿verdad? Y aunque vos te quieras salvar, pero ya fuiste escogido para ir al infierno, entonces ya vas a ir, no hay caso. Creo que es incorrecto. Ahora, lo que Dios dice, Dios llama a todos. Dios sigue llamando a todo el mundo. Ahora, ¿quiénes son los escogidos? Los que aceptan, los que creen, los que reciben. Ahora, llevándolo un poquitito más allá, yo creo que Dios a todos nosotros nos ha llamado, ¿verdad? ¿Sí?
nos llamó no solamente para ser salvos, nos llamó para servir, nos llamó para predicar, llamó para muchas cosas. Ahora, ¿crees que Dios te va a escoger? ¿Qué piensas? No, en Cristo para la salvación. ¿Pero cree que Dios nos va a escoger para su servicio? Esperemos que sí o no. Ahora, no es que Dios va a mirar tu currículum, cuánto estudiaste, en qué universidad, cuántos títulos tenés, Dios no va a mirar ese currículum. Dios va a mirar totalmente otra cosa y comienza con nuestro corazón. Si fuera por Dios, Dios quiere que todos sirvamos, que todos realmente seamos instrumentos en sus manos. Pero Dios va a escoger a aquellos que están dispuestos, aquellos que están realmente dispuestos a renunciar, a dejar, a entregarse, a humillarse. Y eso ya no todos quieren, ¿verdad? A ella no todos queremos. A ella nos cuesta a muchos. No querer renunciar de repente a tu trabajo o a tu tiempo o a ciertas cosas. No queremos renunciar, pero queremos que Dios nos escoja. Entonces, cuando dice que muchos son llamados, pero pocos los escogidos, eso va a ser así. Yo no sé cómo es Dios, no podemos nosotros entender realmente, porque según nosotros como seres humanos, nuestro punto de vista es totalmente diferente a lo que es Dios. Pero si Dios dice que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos, ¿cómo Dios escoge? ¿Por qué Dios elige? ¿Por qué Dios separa? ¿Es injusto? ¿Tiene privilegios? No. Sino que yo creo que Dios a todos nos llama, y como siempre hablamos y como siempre escuchamos, todos nacimos con un propósito en la vida. Pero no todos estamos dispuestos a que eso se cumpla en nosotros. Cuando llega la hora de la verdad, comenzamos a poner excusas, comenzamos a poner un montón de cosas, pero queremos estar tal vez entre los elegidos, entre los escogidos. Dice que alrededor de la mesa van a estar los escogidos de Dios. ¿A quién Dios va a elegir para que sirva la mesa? ¿A quién Dios va a elegir? ¿A quién Dios va a elegir para estar en ciertos lugares? ¿Se acuerdan cuando Jacobo y Juan vinieron junto a Jesús y le dice: Jesús, tenemos una petición especial? ¿Se acuerdan? Y Jesús ya sabía, pero le dijo: no, era petición. Señor, que Juan esté a la derecha y yo a la izquierda. Jesús en el medio y ellos uno a la derecha y otro a la izquierda. ¿Y qué le dijo Jesús? Eso tienen que negociar con el Padre. El Padre sabe quién va a estar a la derecha y a la izquierda. Él va a elegir. Y nosotros no somos diferentes a Jacobo y Juan. Señor, sé de qué eres Inaya. Pero eso tiene que ver. Ojalá estemos entre los escogidos de Dios. Pero eso va a depender de nuestras vidas, de nuestro corazón. Dios no va a escoger a cualquiera. Dios nos llama a todo, pero de ahí va a empezar a seleccionar. No digo para salvación, porque la salvación es para todo aquel que cree. Pero cuando habla de escogidos, Dios va a empezar a separar, Dios va a empezar a apartar. Y eso va a estar mirando sobre todas las cosas el corazón de cada uno de nosotros. Y simplemente quiero mirar, y vamos a mirar algunos ejemplos. No vamos a poder mirar todo, pero por lo menos vamos a abrir un ratito nuestra Biblia en Nehemías capítulo 9. Porque yo creo que aun cuando leemos la Biblia nos preguntamos por qué Dios eligió a tal o cual persona. Y según nuestra lógica no va a encajar. Según nosotros no puede ser. Nehemías capítulo 9. Simplemente vamos a mirar el verso 7. Él está orando, está haciendo, vamos a decir, un repaso
Y dice Nehemías 9, el verso 7. Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste el nombre Abraham. Nehemías 9, 7. Tú eres el que escogiste a Abraham. Ahora, ¿por qué Dios escogió a Abraham? Él era de Ur. No tenemos por lo menos muchos datos de su antepasado, pero le escogió. ¿Y para qué le escogió a Abraham? Para que a través de él, Dios ya tenía pensado, voy a ser una nación grande. Y entonces Israel fue escogido en Abraham. Y hoy todos nosotros nos vamos a preguntar, ¿por qué Dios le eligió justo a Israel? Si miramos hoy la condición de ellos, parecería que Dios se equivocó, ¿verdad? Eligió al peor de todo, a los más rebeldes, y vamos a decir un montón de cosas, pero dice que Dios escogió a Abraham. Si miramos en la palabra, Dios le escogió a José. ¿Por qué le escogió? Dios le escogió a Moisés. ¿Le escogerías a Moisés para ser el libertador de Israel? Ni nunca. La palabra dice que él era tartamudo y él mismo se acomplejaba de eso. Un temeroso y un montón de cosas que tuvo que estar 40 años en el palacio y 40 años en el desierto para que después sea útil. Pero Dios, ¿se equivocó con Moisés? No se equivocó. Dios sabía, Dios conocía. Cuando le eligió a David, ¿qué pasó? Dios le dijo a Samuel, anda, me vas a ir a ungir al nuevo rey. Y Samuel mismo, porque Dios todavía no le había revelado, a pesar de que él era un profeta, Dios no le reveló. Entonces él llega a la casa de Isaí y ve a todos los hermanos de David, uno más grande que otro, guerrero, valiente, cara de guerrero, y dice, este no, este no, este no. Y después pasó todo y no estaba. ¿Y a quién entonces? ¿Y qué dice Samuel? ¿Tenés otro? Y dice, sí, hay uno allá, está en el campo con la oveja. ¿El más grande, el más guerrero? No, el más insignificante. Cuando llegó, ¿qué le dijo Dios? Ese. Yo creo que hasta Samuel, porque era obediente, no habrá hecho, porque si no, ¿a este escogió Dios? ¿A este eligió? Sí. ¿Dios no conocía a sus hermanos? Sí. Pero Dios ya conocía la vida de David, no solamente detrás de las ovejas, en el campo, Dios ya conocía y sabía lo que iba a pasar después. Por eso cuando Dios escoge, cuando Dios elige, es porque ya sabe mucho más allá. Ahora, Dios conocía el corazón de David, conocía el corazón de Moisés, conocía el corazón de Abraham. Por eso le escogió, le eligió. Le escogió a Moisés para que sea el libertador de toda una nación de esclavos. Lo que Moisés pasó con Israel 40 años en el desierto, hermano, ustedes no íbamos a aguantar ni una semana nosotros. Ni una semana íbamos a aguantar. Rebeldes, murmuradores, lo peor. Pero Dios no se equivocó. Llamó a muchos, pero escogió a pocos. Y yo creo que hasta el día de hoy sigue haciendo la misma cosa. Vas a encontrar miles de creyentes, miles de cristianos por todos lados, pero pocos son los que Dios va a escoger para hacer su voluntad y para cumplir su propósito. No por título, no por lo que el hombre pueda mirar, sino por lo que Dios está viendo en su corazón. Por eso, sobre todas las cosas, tenemos que estar preocupados cómo está nuestro corazón delante de Dios. No te preocupes si sabe hablar, no sabe hablar, si sabe leer, si esto y aquello. No te preocupes. Si podés prepararte, no hay ningún problema. Pero no nos preocupemos por las cosas visibles, porque eso el hombre va a mirar. Pero Dios siempre va a estar mirando nuestro corazón. Y te puede escoger, te puede elegir para asombrarle a cuánta gente esté a tu alrededor. Y después, entonces, muchos van a decir, ¡ya fulano, mañana a mí!
El barrio antes se iba junto a la curandera, cuando doña fulana, luego pues juego y afuera. Amén. Amén. Porque Dios va a escoger. Muchas veces dijimos, cuando Pablo dice en Corintio, que a lo vil, lo menospreciado, no es que Dios anda buscando lo más inútil de todo, no, pero Dios dice que muchas veces va a escoger y va a elegir al que menos nosotros pensamos, no porque esté en esa condición, no es que entonces voy a estar así para que Dios me escoja, no, también puede estar en una posición muy alta, puede tener muchos títulos, puede ser una persona muy preparada, Dios también te puede elegir y escoger sin ningún problema, pero no por eso, sino por nuestro corazón. Entonces muchos Dios va a llamar y Dios está llamando. ¿Cuánta gente Dios está llamando para que le sirvan, para que trabajen para esto? Pero no le puede elegir a todos. ¿Por qué? Porque no todos están dispuestos realmente a dar de sí para servir a Dios. Entonces un día, tal vez, no sé si va a pasar o no, pero supongámosle, muchos van a estar delante y decirle, ¿y por qué? Y dice, es que tu corazón nunca se alineó conmigo. Otro ni entregar, ni humillar, o jecar. Y es una pequeña, gran diferencia. Así que Dios eligió a Moisés, y fue eligiendo, le eligió a Abraham, hizo un pueblo. Ahora de ese pueblo, él hizo 12 tribus. De las 12 tribus, ¿qué tribu eligió Dios? ¿Qué tribu Dios eligió para que le sirvan? Vamos a estudiar juntos, ¿sí? Leví. Ahora, las demás tribus podrían haber dicho, ¿por qué Leví? Pero ya estudiamos también una vez por qué Dios le eligió a Leví. ¿Se acuerdan por qué Dios le eligió a Leví? ¿Por qué? A ver, mira. Lo que hicieron el becerro. Cuando Moisés se bajó del monte, ¿se acuerdan? Estaban adorando el becerro. Y entonces Moisés dice, ¿quién está por Jehová? ¿Quiénes son los que van a defender? ¿Quiénes son los que se van a poner firmes? ¿Quién vino? La tribu de Leví. Y entonces la tribu de Leví mataron a sus propios hermanos porque estaban sumergidos en idolatría. Y entonces Dios eligió a la tribu de David para que sea la tribu de los levitas, de los sacerdotes, de los que sirven en el templo. ¿Dios escogió mal? No. Dios elige y Dios escoge, no por el ojo, sino por el corazón. Por eso tenemos que estar preocupados. Nosotros a veces queremos llamar la atención, queremos hacer esto, y está en nuestra carne eso, ¿verdad? Más que menos está en nuestra carne. Queremos llamar la atención, queremos hacer cosas, pero a Dios con eso no va a funcionar nunca. Dios siempre va a estar mirando nuestro corazón. Y entonces ahí Dios, este me es útil, a este le vamos a separar, a ese apártenme. Es muy diferente. Así que Dios sigue obrando de la misma manera, Dios sigue haciendo de la misma manera. Lucas capítulo 6, vamos a mirar nada más rapidito algunas cosas y que podamos entender. Espero que no solamente aceptemos el llamado, sino seamos escogidos por Dios. Dios tiene tantas cosas que quiere hacer a través de nuestras vidas, pero para eso no solamente tiene que haber disponibilidad, obediencia, entrega, humillación. Lucas capítulo 6. Dice el verso 12, Lucas 6, 12. Después que Jesús ya comenzó su ministerio, después que comenzó a hacer muchas cosas, dice que mucha gente le seguía a Jesús. Pero llega un momento en que él dice, tengo que elegir. Ahora dice el verso 6, el capítulo 6, verso 12, de Lucas. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos, o sea que había muchos discípulos que le estaban siguiendo a Jesús. Pero dice, y escogió a 12 de ellos. Yo estoy seguro que después de eso muchos dijeron, bastante más, no me eligió a mí.
se haya preparado. Había un montón de discípulos, no eran solamente seguidores, eran discípulos. Pero Jesús comienza y va al monte, ora y eligió a 12. Anoche se habló un poco entre los jóvenes algo interesante, ¿no es cierto? Bueno, ora mucho para elegir el correcto y la correcta. Amén. Ah. Y ojalá que siempre elijamos y escojamos después de haber orado. Si no, hay cosas importantes que vas a tener la oportunidad de cambiar y otros no, pero hay cosas que para toda la vida, que si no ora bien antes de elegir, a monte más hay alguno, ¿no es cierto? Dice, y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, los cuales también los llamó apóstoles. Y había más, porque después mandó a 70, ¿se acuerdan? Entonces, qué interesante, porque Jesús fue mirando, tal vez yo estaba analizando, estaba mirando, y aunque entre esos 12, ¿a quién eligió? A Judas. ¿Se equivocó Dios? No se equivocó. El que se equivocó fue Judas, que eligió, en vez de lo correcto, eligió lo demás. Entonces, creo que Dios siempre nos va a dar una oportunidad. Y cuando Él escogió, Él llamó, y esos 12 fueron apartados, fueron separados. ¿Por qué? Porque Él ya estaba viendo, estaba conociendo, estaba mirando el corazón, estaba viendo la vida de cada uno de ellos. Nosotros somos llamados, pero para que Dios pueda escogernos para algo que Él quiera hacer, Él va a mirar nuestro corazón, va a mirar nuestro carácter, va a mirar muchas cosas que nosotros, no porque ya estamos perfectos, no te va a elegir después de estar perfecto, sino te va a elegir en el cielo recién. Pero lo que Él va a estar mirando es nuestra actitud, nuestro corazón. Va a estar mirando realmente lo que las demás personas no van a ver, no van a tener ni idea. Y tampoco nunca nos sintamos tan inútiles de decir, Dios a mí nunca me va a elegir. Tampoco tengamos el otro corazón, no, a mí Dios me tiene que elegir, pues sí, me he preparado sin la pena. No. Muchas veces vos mismo te vas a asustar, te vas a sorprender. Bueno, porque Dios vio tu corazón. Pero no te apures, no te apures. Jesús no eligió al día siguiente a sus discípulos, después de un tiempo, y había un montón, pero apartó a 12. Siempre van a haber, pero espero que siempre estemos entre los que Dios escoge, entre los que Dios elige. Pero para eso, preocupémonos y veamos nuestro corazón. Hechos capítulo 9. Aquí tenemos otro. Hechos 9, la conversión de Saulo. Y siempre pensamos esto, ¿no? Dios elegiría, hoy yo elegiríamos a Saulo, asesino, perseguidor, el último, el peor de todo. Pero Dios ve lo que nosotros no vemos. Por eso creo que muchos de nosotros tenemos que pedirle perdón a Dios y arrepentirnos, porque hemos juzgado personas y hasta ni siquiera le hemos predicado, porque dijimos, no, buena, pea, a pear la señora Imotea. O nos eligió a nosotros porque éramos chuli. No. Pero a veces cometemos ese pecado y pensamos, no, vea tal cosa, no. Hermanos, solamente Dios sabe. Solo Dios sabe y conoce cada corazón. Nuestra parte no es el separar ni analizar. Hechos capítulo 9. Conocemos la historia de la conversión del apóstol, lo que hoy es el apóstol Pablo, pero en ese tiempo era Saulo. Pero vamos a ver nada más el verso 15, porque cuando Dios le llama a Ananías para que vaya a orar, él, igual que nosotros, dice, no, a orar por él. Si tal cosa y tal cosa. Pero ¿qué le dice Dios? El verso 15,
el Señor le dijo, ve, naporanduin debe, deutaban a neutaiba. Si te cae bien o no te cae bien. Naporanduin debe y ponaban de manatamanahani. Ve. Y esa palabra Dios nos dice a cada uno de nosotros esta mañana. Amén. Ve. No mire sus pintas, no mire tal cosa, no mire lo otro, no mire aquello. Ve. Y lleven esta palabra sobre su corazón. Ve. Porque después vamos a hablar de algo más. Dice, le dijo, ve. Porque instrumento escogido me es este. ¿Qué dice Dios con eso? Yo estuve mirando esta parte de acá, mañana elegí. Coayarra. Amén. Como cuando va a comer un asado, elegir el cuchillo, ¿verdad? El que más corta, el que menos corta. Entonces, dice Dios, instrumento escogido me es este. ¿Por qué? Porque hay instrumentos para todas las cosas. Y depende qué Dios quiera hacer, va a elegir el instrumento especial y específico para eso. Entonces, hoy hay instrumentos para todo. Imagínate vos si te vas a la sala de operación y el doctor se equivocó de instrumento, en vez de tener ahí un bisturí tiene un machete. ¿Es disparate, veía yo? ¿O no? O sea que hay instrumentos para cada cosa. Y ahora Dios dice, necesito este trabajo, quiero hacer. A ver, ¿qué instrumento voy a elegir? Le voy a elegir a este, le voy a elegir a esta. Porque Dios sabe qué es lo que necesita. Si Dios lo hubiese elegido a Pedro para hacer lo que Pablo tenía que hacer, hermano, pobrecito de nosotros, íbamos a estar todos condenados. ¿Por qué le eligió a Pablo? Porque Dios sabía su corazón, y todo eso que usó para lo malo, ahora dice, simplemente lo vamos a cambiar, y ahora que use la misma cosa para bien. Y cuando a Ananías Dios le dice, anda ahora por fulano, por fulana, y él dice, no, este mata, esto, aquello, lo otro, y Ananías dice, yo voy a hacer uno más de eso, pero él no sabía lo que Dios ya había hecho y estaba haciendo. Y dice, ve y ora por él, anda porque yo ya le escogí, instrumento escogido me es este. Ojalá que Dios diga de cada uno de nosotros la misma cosa. Instrumento escogido, porque a este le voy a usar allá, a esta le voy a usar allá, a esta le voy a usar para esto, a este para este. ¿Por qué? Porque Dios en cada lugar y para cada cosa que quiere hacer va a elegir un instrumento. Va a escoger un instrumento. Y si no te escogió, vos no te apures, no te enojes, no te vayas a ofender. Tal vez Dios tiene otra cosa y en otro lugar, para otro propósito, tú eres el instrumento justo para eso. Amén. No vamos a elegir nosotros. No vamos a elegir, Dios es el que elige, Dios es el que sabe para qué, dónde y qué es necesario. Y donde vos vas a ser un instrumento útil a Dios, a lo mejor yo no sirvo para nada. Entonces no elijas vos, deja que Dios elija por vos. Y que Él sepa qué instrumento eres tú y para qué te quiere usar. Amén. Eso está en la mano de Dios. Muchos Dios va a llamar, pero a pocos va a escoger. Y espero nada más que estemos entre los escogidos. Amén. No para salvación, estamos hablando para servicio. Por eso Dios le dice a Ananías, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le voy a pagar y lo que va a ganar. ¿Qué cosa? Bueno, hermano, si Dios te escoge, no te vayas a enojar después, porque vas a esperar un buen salario. Y que todo el mundo te aplaude y que todo esto, no. Prepárate, porque si Dios te escoge también. Hay cosas que vas a tener que pasar. Hay cosas que vas a tener que aguantar. Pero si Dios te escogió es por algo, porque Él vio. Ahora, imagínense, nosotros estaríamos felices, para predicarle a reyes, para predicarle al presidente, y pues ¿sabes lo que te va a costar eso?
No es fácil. Así que Dios sabe, Dios conoce, y donde Dios te necesite, espero que seamos el instrumento indicado para eso. Algunos quieren ser misioneros, como decimos, en Cancún, Punta del Este, en Miami, pero ninguno quiere ser misionero en el Chaco. Ahora, ¿quién va a ganar mejor? El más obediente. Sencillo. Ahora, no queremos, porque cuando Dios dice instrumento, es instrumento. Y Dios es el que lo va a usar, no el hombre ni las personas. Así que cuando Dios le escogió a Saulo, que en ese tiempo era Saulo, todavía ahora es Pablo, él sabía que era necesario para ese propósito. Por la gracia y misericordia, hoy nosotros estamos hablando de él, estamos hablando de esta palabra, porque el instrumento Dios no se equivocó en escoger. Y nosotros también, espero que siempre tengamos ese corazón. Primera de Pedro capítulo 2. Dice así la palabra, el verso 9. Primera de Pedro 2, 9. Mas vosotros sois, dice, linaje escogido. Ahora, ¿vos te podés candidatar para rey? Bueno, hay reina de belleza, eso no es cierto, pero estoy hablando de rey y reina. ¿Vos te podés candidatar? No, porque no somos de ese linaje. ¿Entienden? Ahora, cuando Dios dice que nosotros somos linaje escogido, ¿qué quiere decir eso? Ya nos escogió. Venimos del linaje de Abraham y del linaje de Jesucristo, por eso tenemos derecho a reinar y estamos preparados para reinar, porque somos linaje de aquel Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Nos escogió en Cristo. Muchos van a querer reinar, pero no quieren aceptar el linaje. Y dice que somos linaje escogido, real sacerdocio. ¿Por qué? Porque en Jesús se cumplió las dos cosas. Antes un rey no podía ser sacerdote y sacerdote no podía ser rey. Pero Jesús es el perfecto y Él es el rey y Él es el sumo sacerdote. Ahora nosotros somos hijos de Dios. Estamos escogidos en Cristo. Por eso también estamos preparados para reinar y para ser sacerdotes. Para ministrar las cosas santas de Dios. Estamos completos en Cristo, ¿verdad? Lo que la ley no permitía, en Cristo hoy es posible. ¿Tenemos ese privilegio? Qué privilegio, ¿no? Fuimos escogidos en Cristo Jesús para ser rey y para ser sacerdote. Podemos hacer las dos cosas. Qué privilegio tenemos. Deberíamos estar agradecidos, aunque el diablo muchas veces te tiene por ahí, ay, chinchana, de ballet, de esto, aquello, lo otro. ¿Cuánta gente lamentándose? Cuando dice que fuimos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciemos la virtud de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Estamos contentos y felices de que Dios nos sacó de las tinieblas y nos eligió para ponernos en la luz. Gloria a Dios. El problema es que el diablo no quiere que veamos eso y quiere que veamos otra cosa, por la cual a veces nos lamentamos y lloramos. Fuimos elegidos, salimos de las tinieblas y nos trajo a la luz. Antes no teníamos chance de nada. Ahora en Cristo yo tengo el derecho, porque pertenezco al linaje real por medio de Jesucristo, para reinar y para ser sacerdote. Somos escogidos, gloria a Dios. Pero tenemos que entender y tenemos que creer y tenemos que vivir realmente, porque si no, nos vamos a quedar por ahí. Segunda Timoteo capítulo 2. Segunda de Timoteo capítulo 2. Por eso cuando alguien dice, "Mai con decirle de pues no es para desafiarle, sino para que estemos seguros y convencidos. De ese pese a ser esa, pero no sabemos. Va ya no debe. Amén. Te van a menospreciar, se van a reír, a lo mejor lo que sea, pero no importa.
delante de los ojos de Dios somos escogidos, real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios. Segunda Timoteo 2:10, dice así la palabra. Dice así: por tanto, todo lo soporto por amor de ¿quién? ¿Saben que mucha gente no va a valorar nunca la salvación? Mucha gente no va a valorar lo que Dios hizo por ellos. Pero Pablo dice: hombre, nada más vaya voy nos endulce y me vaya ando penay, todo el mundo así, bastante ahí. Nosotros somos así, ¿verdad? No quieren escuchar, no quiero, aquello, lo otro. Pero ¿qué dice Pablo? Soporto por amor ¿a quién? A los que creen, a los que aceptan, a los que reciben, a los que realmente agarran, a los que realmente creen. Pues voy a soportar, dice Pablo, por amor a los escogidos. No vaya a hacer caso por lo que no hacen caso. Sé que muchas veces la gran mayoría vive sin realmente, como hijo de Dios, sin realmente conforme al llamado que tienen en Dios. Y a veces te da rabia, te va a hacer enojar. Pero no te preocupes por lo que no están haciendo caso. No te preocupes por aquellos que no le importa nada o que no le interesa. No te preocupes por ello. Vos hacé las cosas, servirle a Dios, hacé por amor a aquellos que sí están creyendo, que sí están abrazando y con la esperanza de que también en algún momento algunos de ellos van a creer. Amén. Por eso dice Pablo: por tanto todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Hay mucha gente, pero ¿cuál es el problema? Que a veces nosotros queremos calificar, nosotros queremos escoger. Ñandella elegida. Hay cosas que no pudimos elegir. Y es uno de los problemas, ¿verdad? Vos puedes elegir para tu novia, para tu esposa, para tu esposo, puedes elegir trabajo, puedes elegir para tu coche, puedes elegir muchas cosas. ¿Lo elegiste para tus padres? No. ¿Elegimos los hijos? No. Así que estamos en empate, ¿verdad? Ustedes no nos eligieron a nosotros, no nos elegimos a ustedes, ¿verdad? Gastamos, ¿verdad? Así que no te quejes. Porque puede decir: papá, Dios, ¿para qué me diste papá? Te vamos a decirle, y bueno, ellos te van a decir: ¿para qué me diste tu hijo? Pues estamos en empate, ¿verdad? Así que tranquilo, ¿no? Pero delante de Dios yo creo que estamos, gracias a Dios por haberme elegido, ¿verdad? Dios me eligió y nosotros le elegimos a Dios. Gracias a Dios. Amén. Entonces Pablo dice: no hay problema, yo soporto, yo aguanto. ¿Por qué? Por amor a los escogidos. Dice Tito, unas hojitas más adelante nomás, capítulo 1, el verso 1. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Dios quiere que todos conozcan, que todos sepan, pero lamentablemente no todos van a creer, no todos van a aceptar. Muchos van a elegir la mentira. Tito 1:1. No todos van a aceptar. Muchos se van a conformar con las cosas que le convienen. Pero gracias damos a Dios, si por la misericordia y la gracia de Dios podemos conocer la verdad, gracias a Dios. Sentíte privilegiado, sentíte bendecido. Y que Dios guarde nuestro corazón, que no seamos engañados. Guardemos nuestro corazón delante de nuestro Dios. Pablo nos anima en Romanos capítulo 8. Simplemente estoy leyendo rápido para que podamos entender y podamos realmente valorar, no solamente conformarnos con una pequeña parte del Evangelio, no conformarnos con un pedacito, con un poquito, sino realmente agradecerle a Dios todos los días. Señor,
Me siento bendecido, me siento privilegiado, me escogiste, me llamaste, me apartaste, me separaste y quiero ser realmente instrumento en tus manos. No te enojes después porque Él eligió a otro, le escogió. No, no. Dios tiene algo especial para cada uno de nosotros. Dice Romanos capítulo 8, el verso. Vamos a leer el 32. Bueno, el 31 está. 8:31. Romanos 8:31 en adelante dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué problema hay? ¿Para qué nos vamos a preocupar? ¿Para qué nos vamos a quebrantar? Si Dios es por nosotros, ¿quién? ¿Quién va a poder? ¿Quién te va a poder ganar? Se van a levantar, te van a amenazar, te van a esto, aquello, pero ¿dónde te ganará? ¿Por qué? Porque el Señor está por nosotros. ¿Y qué dice? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y ahí está el verso 33 que ya ahora se mencionó al comienzo. ¿Quién acusará a quién? A los escogidos de Dios. ¿Va a venir el diablo, te va a acusar? Claro que sí. Mai condende, ley, vea, a lo otro, aquello. Y la gente mismo te va a decir. Y muchas veces vas a escuchar. Y muchas veces vos mismo el diablo te va a poner pensamientos. Pero ¿qué dice Dios? ¿Quién acusará? Dios me eligió. Y si tenés problemas, es joven, que estás en 10. Dale, ¿cuál es la culpa? Dios me eligió, Dios me escogió. Y si a vos no te gusta, no te caigo bien, vaya ella puta. Mismo que estamos, Andy. ¿Verdad que sí? Nos eligió, qué bendición. Y a vos también te quiere elegir. Simplemente alinear tu corazón, arreglar tu vida, poner en orden. Dios también te escogió, Dios también te va a elegir. Dios también tiene algo especial para cada uno de nosotros. Amén. Entonces, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios ya me justificó, Dios me dijo que perdonó mis pecados, Dios me dijo que soy santo, Dios me dice que soy justo, Dios me dice que soy recto, y viene el diablo y dice, no, esto que dice, no, esponjemos que estamos aquí. Si ella y mi mamá, a ver, tranquilo. Y a veces nos preocupamos, nos condenamos, nos enojamos, y nos sentimos inútiles, inservibles, y así yanga, y pobrecitos. No. ¿Tenés algún problema conmigo? Anda a hablar con Dios. Y si viene el diablo, y si vienen los demonios, y venga quien venga, ¿qué está? Dios ya me apartó, Dios ya me separó, Dios ya me escogió, y estoy acá por su gracia y misericordia. Así que, en 10 los problemas no hay en 10. Y por la gracia ya estamos aquí. Amén. Ahora, ¿qué dice? Para que estemos tranquilos en Juan. A ver, lo que es el capítulo 16. Ahora 15, a ver. Creo que puse mal. Cuando el Señor le dice a ellos, no me escogisteis vosotros. 15, 16. Ah, sí, yo anoté 16. No me escogisteis vosotros a mí. Luego tengo la fila de ellos. Sí, 15, 16 dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. No me elegiste. Por eso cuando decimos, Señor, gracias porque yo elegí la salvación, no, Él nos eligió. Él. Y no se equivocó. Por eso también, como dije, siempre guardemos nuestro corazón para que no pequemos contra Dios de calificar a las personas. Dios salva y elige conforme a lo que Él ve y cree. Él es justo, Él es fiel. Nuestra parte es simplemente hablar, simplemente orar, simplemente bendecir. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros.
Él nos eligió. ¿Para qué? Sobre todas las cosas. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Nosotros siempre mencionamos solamente esta parte. Para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, os lo dé. Así dice tu palabra. Así dice el Señor. ¿Pero qué dice antes de eso? ¿Entienden? Nosotros la partecita que nos conviene, hermano, recordamos. Pero Dios dice, pida, no hay ningún problema, pero antes de eso nos pide obediencia, entrega, sumisión. Segunda Tesalonicenses 2:13. Segunda Tesalonicenses 2:13. Dice así: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor. Nosotros debemos dar siempre gracias respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor. ¿De qué? De que Dios os haya escogido. Nosotros damos gracias por las bendiciones, por las respuestas, por las cosas que Dios nos da. Segunda Tesalonicenses 2:13. Nosotros solamente damos gracias por las cosas que llegan a nuestras manos a veces. Pero una cosa que más deberíamos dar gracias, Señor, gracias porque me escogiste, me elegiste, fui apartado, fui separado, y en aquel día ojalá que esté separado entre las ovejas y no entre los... Dios va a escoger, Dios va a elegir. ¿Qué dice? Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio. El Evangelio es la voz del llamado para todos aquellos que escuchan, aceptan y reciben. Somos llamados para la salvación. Después vamos a ser llamados y escogidos también para ser instrumentos en las manos de nuestro Dios. Y espero que Dios siempre pueda mirar nuestras vidas. Este me es instrumento escogido. Le voy a mandar acá, le voy a mandar allá, esto, aquello, lo otro, pero tenemos que alinear nuestro corazón para con el Señor. Y por eso Pablo dice, ¿no? A lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. No es poca cosa, para alcanzar el mayor grado. Acá en el mundo ustedes han escuchado que hay grados, ¿verdad? En el ocultismo. Entonces por ahí se habla de que tal cosa al grado 34, 35, no sé qué, cuánto, ¿verdad? Muy temo, ¿no? Nosotros fuimos llamados para alcanzar la estatura, la plenitud de nuestro Señor Jesucristo. El mayor grado, el mayor llamado, y entonces tenemos esa honra. Por eso dice el verso 15, así que hermanos, estad firmes. ¿Cuesta eso? Cuesta. ¿Se puede? Se puede. No con nuestra fuerza, sino con el Señor. Él nos mantiene firme, Él nos sostiene firme, y por su gracia y misericordia seguiremos firmes hasta el final en el camino del Señor. Va a haber embate, va a haber batalla, va a haber guerra, va a haber un montón de cosas, pero que Dios nos mantenga firme. Es solamente Él puede mantenernos, porque el que está firme, mire que no, a ni ella lo que anda de no se pongan en varias tejinas, no en cualquier momento tío y tío joyita.
El Señor nos sostiene. Por medio de Él estamos firmes. Por su gracia y misericordia. Por eso dice, nos llamó, nos escogió, gracias a Dios, para la salvación, para la santificación, para vivir una vida plena y abundante en Cristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. ¿Por qué? Porque la batalla principal del enemigo es contra quién. Los escogidos. El diablo, si puede evitar que te salve, va a hacer lo posible. Si puede evitar que no te vayas a la iglesia, que no leas tu vida, que no ores, está bien, te va a luchar en eso. Pero Dios sabe que cuando hay alguien que fue escogido por Dios, esa su guerra es infernal contra él. Así que si el diablo más se levanta contra vos, quiere decir, hay algo que el enemigo está tratando de que no se cumpla en tu vida. Pero por la gracia y misericordia de Dios, yo creo que se va a cumplir. Amén. Por eso, nada más para confirmar y para animarle, quiero leer Mateo 24. Ustedes saben que el enemigo está ahí, ¿no? Y él tiene sus secuaces, tienen los espíritus, los demonios que están ahí siempre hinchando, tentando. Pero siempre pensé eso. Delante de Dios, ¿quién se presentó para pedir por Job? Satanás. No se fue un principado, una potestad, no se fue alguien, un rango. ¿Quién mismo se fue? Satanás. ¿Por qué? Porque Job era un escogido. Él no era un cualquiera. Este era alguien entregado, alguien rendido, alguien que honraba a Dios. Él hacía sacrificios por las dudas si sus hijos pecaban. Un hombre santo, justo y recto, a pesar de que algunas cosas tenían su vida, no vamos a entrar en ese detalle ahora, ¿no? Pero vuelvo a decir nomás, si Satanás se va a pedir por vos, quiere decir que hay algo muy importante. Él no se va a pedir por cualquiera. Cuando Jesús le dijo a Pedro, ¿Satanás ha pedido? Quiere decir que hay algo. Cuando el diablo se mete, hermano, contigo, quiere decir que hay algo demasiado grande en vos. Mi demonio quito, mía bueno, pero si el enemigo mismo se levanta, quiere decir que hay algo muy grande en tu vida, que vos no veas, mejor los demás no ven, pero que el enemigo sabe. Así que sentite bendecido y privilegiado. Dice Mateo 24, vamos a leer nomás el verso 22. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de quién? De los escogidos, aquellos días serán acortados. Sé que está hablando gran parte de Israel, porque no todo Israel cree en Dios, ni todo Israel le interesa la cosa de Dios, pero siempre habrá aquellos fieles que no han doblado sus rodillas. Y dice que por amor a ellos, los días van a ser acortados. Y yo creo que siempre Dios, muchas veces por amor a su escogido, va a haber cosas que va a cambiar, que va a sacar, que va a alargar, que va a cortar. Si es necesario, Dios va a hacer lo que sea por un escogido de Dios. Dios va a cambiar lo que sea. Lo que no es que no le importa la vida de los demás, pero aquel que se dispuso, aquel que se entregó y aquel que se puso en las manos de Dios, yo creo que por ese Dios va a ser aún las cosas que tal vez nosotros ni pensamos. Dice, en aquellos días, si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Y dice un poquito más adelante otra vez, el versículo 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios. Ya está pasando. Por eso no te guíes por los señales, no te guíes por los milagros, no te guíes por las cosas que estás viendo. Pidámosle discernimiento al Espíritu Santo. ¿Es de Dios o no es de Dios? Si vamos a guiarnos por milagros, si vamos a guiarnos simplemente por las cosas que están haciendo, vamos a ser engañados. Dice, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible, ¿a quién? A los escogidos. Muchos creen en Dios, muchos van a la iglesia, muchos cantan, muchos oran, muchos hacen todo lo que los demás creyentes hacen, pero van a ser engañados. ¿Por qué? Porque no han dispuesto su corazón delante de Dios. No están dispuestos a una entrega total
total, a una consagración, a buscar a Dios, a entregarse, a llenarse de Dios. Y si fuera posible, pero no va a engañar. Espero que nuestra vida sea eso. Si fuera posible, aún a los escogidos. Dice el verso 31. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. Por eso es de que toda la iglesia se va a ir. Los que fueron escogidos, los que decidieron, no solamente aceptaron el llamado, sino dispusieron su corazón y su vida, y entonces van a ser escogidos y apartados por Dios. Dice: enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿A quiénes van a juntar? A los escogidos. ¿Quién es el que escoge? Dios. ¿Quién es el que separa? Dios. No vos, no yo. Tal vez yo voy a pensar, no, fulano, vea, vos también de allá, no como hay. Y a lo mejor yo digo, vea, no como hay, ya no hay, a lo mejor vos. Porque Dios ve tu corazón. Yo no tengo ni idea lo que Dios está viendo, lo que Dios conoce, lo que Dios sabe. Pero simplemente espero que estemos entre ellos. Que estemos, hermano. Así que Dios llama y Dios escoge, Dios separa, Dios aparta. Y para eso Dios tiene que ver en cada uno de nosotros ese corazón que está dispuesto, ese corazón que se rinde, que se humilla, que le busca. ¿Por qué? Porque Dios nos ama y siempre, siempre va a estar dándonos una oportunidad. Yo escuché algo que la hermana dijo hoy al llegar, ¿verdad? La mamá de Elmira. ¿Saben por qué ella vino hoy? Ya ahora me ¿Por qué viniste, hermana Miriam, hoy? De seguirle. ¿Dios se olvidó? Tal vez ya se olvidó un tiempo. Coña de Yarana es Saray. Así que, hermanos, la única mejor opción que tenemos es entregar por años de Yarana. Porque no podemos años de Heavy. Nosotros a veces no queremos hacer tabú, pero tarde o temprano, hermanos, si Dios tiene un llamado y un propósito en tu vida, es mejor obedecer a tiempo. Es mejor decirle, Señor, acá está, me cuesta, pero en el nombre de Jesús vamos a llegar al final. Amén. Y que seamos ese instrumento escogido que Dios ha preparado para cada uno de nosotros, para su servicio. Así que vamos a orar y vamos a agradecer junto a nuestro Dios esta parte, porque les quiero decir algo un ratito antes de terminar. Vamos a inclinar nuestro rostro y pensemos bien, hermanos. Si te conformas con ir al cielo, no hay problema. Pero Dios tiene mucho más para cada uno de nosotros. Y no importa la edad, no importa si estás soltero, casado, si sos niño, si sos joven, no importa cómo. Dios tiene. Disponer tu corazón. Es la mejor opción, es la mejor decisión que podamos hacer. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias por habernos llamado. Y la trompeta de la salvación ha sonado y hemos escuchado y hemos podido obedecer. Pero, Señor, queremos ser escogidos para ser útiles en tus manos, para ser instrumentos poderosos. Señor, perdona nuestra poca fe, perdona a veces nuestras dudas, nuestros temores, nuestro miedo, nuestra vergüenza. Perdónanos, Dios. Pero ayúdanos a entender,
Señor, que tú no escoges precisamente a lo que el mundo escogería. Tú estás viendo cada corazón, tú estás viendo lo más profundo de nuestro ser. Y Dios mío, que tus ojos estén sobre nuestras vidas. Y Señor, que aquello para lo cual nos escogiste podamos hacer, podamos realizar. No todos somos llamados para la misma cosa, no todos seremos escogidos para la misma cosa, pero tú conoces la necesidad. Tú sabes dónde seremos útiles para tu obra, dónde vamos a ser instrumentos poderosos para el Evangelio, dónde seremos instrumentos para la gloria y la honra de tu nombre. Y gracias, Señor, gracias por escogernos, gracias por elegirnos. No es para orgullo, es para reconocer tu gran misericordia, tu fidelidad, tu gracia y tu amor para con cada uno de nosotros. Y que ese mismo corazón, ese mismo sentir, esos mismos ojos podamos tener nosotros para, Señor, para aquellos que nos rodean. Y podamos tener un corazón humilde, sencillo, entregado a ti. Y Señor, perdónanos porque muchas veces tal vez nos quejamos, nos sentimos inútiles, nos sentimos inservibles. Pero Dios transforma, cambia en especial manera nuestro carácter, nuestra manera de pensar. Y Señor, queremos decirte de todo corazón, acá está mi vida. Si te va a ser útil, estoy dispuesto a entregarme, a rendirme, a humillarme, a ponerme en tus manos, para que a través de mi vida, Señor, otros te conozcan. Y también, Señor, tu nombre sea glorificado. Gracias, gracias, amado Dios, en el nombre precioso de Jesús. Espíritu Santo, ayúdanos a entender. Abre nuestra mente y nuestro corazón. Gracias, gracias, mi Dios. Amén.